Cordial saludo, mi nombre es Juan David Cañizares. En esta oportunidad voy a estar explicando la tarea 2, dinámica de energía en acción. Este es mi póster. Introducción. La máquina de Atwood es un dispositivo físico que está formado básicamente por dos masas, M1 y M2, conectadas o unidas con una cuerda, la cual pasa sobre una polea. Esta máquina es de gran importancia en la física, ya que permite de manera fácil la interpretación de conceptos de dinámica, teniendo como objeto el estudio de la aceleración, las fuerzas que actúan en el sistema y la tensión de la cuerda. Su funcionamiento es básico. Si las masas son diferentes, el efecto de la gravedad provocará que el sistema se mueva, lo cual provocará que la masa de menor peso acelere hacia arriba y por consiguiente la masa más pesada hacia abajo. Dicha aceleración puede ser calculada usando las leyes de Newton, teniendo en cuenta las diferentes fuerzas ejercidas por las masas debido a la gravedad. Dentro de las principales aplicaciones de la máquina de Atwood está el estudio de la física, que se usa para laboratorios de física, obviamente, y en el estudio de la dinámica, y en áreas de la ingeniería para la aplicación de sistemas de poleas y en algunas grúas. Para hacernos una idea de la máquina de Atwood, quise traer en esta actividad un simulador para que nos brinda, a grosso modo, cómo funciona la máquina de Atwood. En nuestro simulador vamos a tener la masa 1, que va a ser esta roja, la masa 2, que va a ser la azul, el ángulo, que va a ser un ángulo de 90 grados, y la gravedad 9.8 metros sobre segundos. Corremos nuestra simulación. Podemos apreciar que la masa azul o la masa 2 es más pesada y por consiguiente la aceleración va a ser hacia la masa azul. Esto se realizó en un tiempo de 0.87 segundos, un desplazamiento de 3 metros, una velocidad de menos 2 metros sobre segundo y una aceleración de menos 8.2 metros sobre segundos. Pero volvamos a nuestro póster. Fundamentación teórica, principios físicos de la dinámica. Pregunta orientadora, ¿cuál es el efecto de las tensiones en la máquina de Atwood? En la tensión de la cuerda tiene varios efectos que vale la pena analizar, que están directamente ligados al comportamiento del sistema. El equilibrio de las fuerzas, donde puede apreciar cómo la tensión de la cuerda actúa sobre una fuerza que contrarresta la fuerza gravitacional sobre cada una de las masas, sea M1 y M2. La aceleración del sistema, debemos tener claro que la tensión influye en la aceleración de las masas. Si la masa 1 llegara a ser mayor que masa 2, la tensión será menor que el peso de M1, lo que por consiguiente provocará que el sistema acelere hacia M1 y por contrario, si la masa 2 fuera mayor que la masa M1, el sistema acelera hacia M2. El cambio de dirección de la fuerza es otro factor que se debe tener en cuenta, ya que la polea permite que la tensión cambie de dirección en la fuerza ejercida por las masas. La distribución de la fuerza, la tensión es la encargada de distribuir las fuerzas entre las masas. Debemos tener claro que las fuerzas neta en cada masa es diferente y va a estar ligada a factores como la masa relativa y la tensión de la misma cuerda. Las condiciones del movimiento. Un factor fundamental es la tensión, ya que esta determina el tipo de movimiento que lleguen a experimentar las masas, por lo cual podemos afirmar que si el sistema está en equilibrio, la tensión será igual y el peso de las masas son iguales. Si llega a haber una diferencia en alguna de las masas, se podría apreciar un movimiento acelerado. Esta es una representación gráfica de nuestra máquina de Atwood. La aceleración va a ser hacia abajo, el peso en M1 va a ser hacia abajo y la tensión va a ser hacia arriba. Esta va a ser nuestra polea y nuestra cuerda. En M2 el peso va a ser hacia abajo y la tensión va a ser hacia arriba. Presente los gráficos de diagrama de cuerpo libre. En el plano vamos a tener en el eje X, no vamos a tener nada, ningún tipo de movimiento ni nada por el estilo, sea en el cuerpo 1 o en el cuerpo 2. En el cuerpo 1, en el eje Y, vamos a tener la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, e igualmente en el cuerpo 2 o la masa 2, la tensión hacia arriba en el eje Y y en el mismo eje Y el peso hacia abajo. Obtenga las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre. Ecuaciones de cuerpo 1 o masa 1. La sumatoria de Fx va a ser igual a 0 y la sumatoria de Fy va a ser menos tensión menos peso 1 igual a masa 1 por aceleración. Los cuerpos 2, la sumatoria de Fx va a ser igual a 0 y la sumatoria de Fy va a ser menos tiempo, menos tensión, menos peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Ecuaciones. Tensión va a ser menos peso 1 menos masa 1 por aceleración por menos 1. Esta, en el caso del cuerpo 2, menos tensión menos peso 2 menos masa 2 por aceleración por menos 1. Tensión más peso 1 más masa 1 por aceleración, tensión más peso 1 más masa 1 por aceleración. Realizando esas operaciones, vamos a quedar con aceleración, va a ser peso 1 menos peso 2 sobre masa 1 por la masa 2 igual a masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad sobre M1 más M2. Eso va a ser igual a la aceleración, va a ser gravedad por masa 1 menos masa 2, masa 1 más masa 2. En el caso de la tensión menos P2 es igual a masa 2 por aceleración y tensión
va a ser masa 2 por aceleración por peso 2. En este caso, la tensión va a ser igual, realizando estos y las sustituciones y las cancelaciones necesarias, vamos a encontrar que la tensión va a ser 2 por masa 1 por masa 2 por gravedad sobre masa 1 más masa 2. Encuentre los valores de la tensión T y la aceleración A. Para ello tengo en cuenta los valores de la tabla. En este caso, la masa 1 va a tener un peso de 12 kilogramos, la masa 2 un peso de 6 kilogramos y la gravedad va a ser de 9.8 metros sobre segundos. Aceleración. Esta es la fórmula para la aceleración. La aceleración va a ser igual a la gravedad por masa 1 menos masa 2 sobre masa 1 más masa 2. Reemplazamos los valores. La gravedad va a ser 9.8 por la masa 1, 12 kilogramos menos 6 kilogramos sobre 12 kilogramos más 6 kilogramos. Realizando la operación vamos a tener 6 kilogramos por la aceleración sobre 18 kilogramos y realizando las operaciones necesarias vamos a tener una aceleración de 58.86 metros sobre segundo sobre 18. En el caso de la tensión, esta es la fórmula para la tensión va a ser igual a 2m1 por masa 2 por gravedad, la masa 1 más la masa 2. Reemplazamos los valores de la masa 1, que va a ser 12 kilogramos, y la masa 2, 6 kilogramos en la ecuación. La tensión va a ser igual a 2 por 12 kilogramos por 6 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo sobre 12 más 6 kilogramos. Realizando las operaciones correspondientes vamos a tener que la tensión va a ser 78.48 metros sobre segundo por newtons. La solución innovadora de la situación del mundo real. En este caso es unas torres de telecomunicaciones y debemos de utilizar la máquina de Atwood. Para la optimización de las torres de telecomunicaciones debemos garantizar la estabilidad y la funcionalidad, por lo cual debemos de garantizar las soluciones de diseño eficientes que ayuden a reducir al máximo la falla en las mismas. Dentro de las soluciones planteadas no debemos dejar a un lado el análisis detallado de la tensión y las fuerzas presentes en el sistema. Dentro del análisis debe de estudiar las cargas que actúan sobre la torre. Se debe de tener en cuenta el peso de los cables y los factores ambientales. Mediante la implementación de la máquina de Atwood nos permitirá comprender la distribución de la fuerza en el sistema, así como la tensión de los cables y las respectivas masas. Se debe garantizar que las poleas y los cables cuenten con diseño eficiente, por lo cual la implementación de poleas de bajo rozamiento con la finalidad de mejorar la eficiencia y reducir la pérdida de energía. En busca de mejorar el sistema, se debe ajustar el ángulo de las poleas para optimizar las tensiones, por lo cual, si se calibra mal, el ángulo puede causar aumento no deseado de la tensión de los cables y una inestabilidad en la torre. Por consiguiente, se debe colocar las poleas de manera estratégica en la disposición de los cables para equilibrar las fuerzas. Una vez que hemos tenido en cuenta los factores involucrados, podremos plantear algunas soluciones que permitan aumentar la eficiencia del sistema sin dejar a un lado la tecnología y los avances. Podríamos implementar un sistema de poleas inteligentes que permita la automatización del ajuste de la tensión de los cables de acuerdo a los factores físicos y ambientales, para lo cual debemos tener ciertas consideraciones para implementar algunas de estas herramientas, como sensores de tensión que permitan medir la tensión en tiempo real, un sistema de control automático que permita ajustar la posición de las poleas o la longitud de los cables, buscando mantener una tensión óptima que logre evitar el desgaste y la posterior sobrecarga en las torres. Esta imagen ha sido creada, la he creado con inteligencia artificial y sencillamente trato y busco representar lo que dice anteriormente. Este sería un sistema de poleas automatizado con sensores que permita ajustar la tensión de las poleas y la tensión de los cables en tiempo real. De igual forma, esta imagen también ha sido creada con inteligencia artificial y es una torre aerodinámica que también busca permitir que se pueda desmantelar rápidamente y con materiales livianos pero resistentes que sean resistentes a la tensión y al peso. También no debemos dejar que podamos crear un software que permita monitorear, en algunos casos realizar el análisis de acuerdo a los datos recogidos para saber si las medidas de solución implementadas ante cualquier falla, diseñar estructuras de torres de construcción adaptativas que permitan la adaptación a diferentes condiciones ambientales y el entorno. Consideraciones que debemos de tener en cuenta: podremos plantear la utilización de torres con secciones removibles que permitan quitar o agregar secciones para ajustar la altura y la estabilidad, la utilización de materiales ligeros y resistentes que permitan alta resistencia a la tracción con menos y con grandes cantidades de peso. También debemos de garantizar que estas torres, en este caso este diseño planteado, deba tener bases sólidas, anchas y firmes para brindar una estabilidad a la torre. Para garantizar la eficiencia de la solución implementada, podemos utilizar herramientas de simulación que permitan simular el comportamiento de las torres en diferentes condiciones, como un software de dinámica que permita con anticipación realizar las simulaciones y comprobar las tensiones en las torres, en los cables y en las poleas antes de ir a la implementación en el mundo real y físico.